Bienvenidos todos a esta tercera temporada de Hola Iglesia. Hemos tenido temporadas pasadas muy especiales, muy buenos los episodios, así que si te perdiste alguno, ve, dale clic ahí en los episodios pasados, que estoy segura te van a beneficiar bastante. Y en esta tercera temporada continuamos con mujeres asombrosas, increíbles, profesionales en lo que hacen y en este día no es la excepción. Hoy tenemos a Gloria Beltrán con nosotros. Bienvenida, Gloria, gracias por estar con nosotros. Preséntate un poquito, cuéntanos un poquito acerca de ti para todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, Paz. Es un honor para mí estar aquí. Yo me llamo Gloria Stephanie Beltrán Reyes, pueden decirme Glo Beltrán, así como me conocen la mayoría de mis amigos, de mi familia. Y pues yo soy una mujer casada, pertenezco a esta congregación, al Centro Cristiano de Cuernavaca. Tengo un hermoso hijo y estoy súper contenta de poder compartir el día de hoy un poquito de la experiencia que pues mi instrucción académica me ha permitido desarrollar. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de tu preparación profesional, cuáles han sido tus experiencias y qué es lo que actualmente haces. Yo soy licenciada en seguridad ciudadana. Ujú. Es difícil a lo mejor comprender qué es porque no es muy común que se Sí. escuche acerca de ello, pero yo creo que es un súper mega fundamental en una sociedad, ya que en México estamos acostumbrados a escuchar acerca de la seguridad pública, que Ujú, es la investigación, la persecución y la sanción de un delito, ujú. pero no se ve o no se hacía antes más allá que estos tres rubros. Ahora con la seguridad ciudadana, la intención es hacer algo antes de que algún accidente, delito, enfermedad o cualquier cosa que dañe al ser humano pueda afectarle. Esto es a través de talleres, a través de cursos, a través de información, a través de análisis clínicos en caso del sector salud. Y una vez teniendo esta perspectiva, poder hacer algo para disminuir el porcentaje de probabilidad de que alguien padezca alguna situación. En lo particular, yo me dedico a la prevención de la violencia y la delincuencia. ¿Y qué te llevó a qué interesante, más primero que nada, qué interesante? Yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo estudias esto, no? ¿Qué te lleva a prepararte en esta área? ¿Y dónde se estudia seguridad ciudadana? O sea, ¿es una rama del derecho o qué? ¿De dónde viene? ¿Dónde viene y cómo es que tú dices: "Yo quiero estudiar y prepararme en esta área"? Aquí en Morelos inició siendo parte de la Facultad de Psicología y Okey. después se pasó a la Facultad de Derecho, únicamente por cuestiones administrativas, porque en sí la seguridad ciudadana busca ser multidisciplinaria, busca llevar temas relacionados, perdón, a la criminología, que es aquel estudio de la persona que delinque y lograr así comprender cuáles son los motivos o las motivaciones que hace que una persona llegue a cometer un delito. Por otro lado, también llevamos temas relacionados a ciencias forenses como Ujú. criminalística para entender un poquito más en el área o en el lugar de los hechos. Y tenemos temas también como medicina legal y forense, etcétera. Am, Sin antes también comentar que las partes de psicología para nosotros son sumamente importantes, ya que esto nos ayuda un poquito más a entender todo este fenómeno delictivo, específicamente en las violencias, ¿no? Saber por qué alguien cometió un delito o por qué alguien es agresivo o por qué alguien, no sé, pega o golpea en casa o en escuela, ¿no? Porque alguien molesta a sus compañeritos. Todo esto, según una ciencia criminológica, tiene una explicación a raíz de su contexto cultural, familiar, económico, social, etcétera. Y eso para nosotros nos ayuda a hacer programas o políticas públicas para combatir esto. Entonces, la Gloria de hace unos cuantos años, la joven Gloria, ¿en qué Am, momento dijo: "A ver, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida"? yo esta carrera la estudié hace 12 años y desde hace 12 años tuvimos la oportunidad de entrar a un lugar en donde nos dejaba hacer prácticas de conferencista. Entonces yo de conferencista a nivel estatal llevo 12 años. 12 Ujú. años yendo a escuelas
o a comunidades a platicar acerca de la prevención de las violencias. Y para mí es fundamental que desde la primaria sepan que una violencia no es únicamente un golpe físico. Ujú. De hecho, hacemos este ejercicio, ojalá las que nos estén escuchando puedan hacerlo en casa. Si tienen ahí su teléfono, si nos están escuchando a través de Spotify, váyanse rápido a Google y tecleen la palabra violencia y se van a dar cuenta que la mayor cantidad de imágenes que arroja Google es de puños, es de moretones, es de golpes e incluso es de señalar a los hombres como los agresores. O a los hombres, hay una imagen en particular en donde está el agresor, sexo masculino, con un puño y atrás como una sombra de un lobo. Entonces, al final de cuentas, siempre les comentamos a los que reciben nuestras intervenciones que para nosotros resulta muy peligroso que nos quedemos con la perspectiva de que la violencia es esta agresión física nada más, de que podemos pedir ayuda solamente hasta que alguien nos golpea y nos deja un moretón o nos manda a un Ujú. hospital. Para Claro. nosotros es fundamental que a través de un violentómetro que manejamos, un poquito más adelante hablaré específicamente de él, podamos darnos cuenta que hay conductas en el nivel amarillo, es Ujú. decir, en lo, entre comillas, permitido, ¿no? Si lo vemos como un semáforo, la ciudadanía puede pensar, pues está en amarillo, no significa frénale, ¿no? Significa métele más duro a ver si pasas. Ajá. Y la realidad es que cuando hablamos de violencias, esto es bastante peligroso, porque en el primer nivel hay conductas que estamos posiblemente muy familiarizados con ellas y viviéndolas día con día sin darnos cuenta que son una violencia y que son una Y agresión. que las tenemos como algo normal, ¿no? Exacto. Entonces, lo que tú haces, a lo que tú te dedicas es a dar pláticas, conferencias en escuelas, en espacios públicos para la prevención de la violencia. Hoy vamos a ver algunas cosas específicas para poder prevenir precisamente a que no llegue a este grado ya de gravedad, ¿no? Así es. De violencia como nos la describes, como de golpes, pero ¿cómo inicia, no? ¿Cómo te das cuenta de manera oportuna en la escuela, si es bullying, en la casa, si es violencia, bueno, hay muchas violencias, ¿no? Pero cómo darnos cuenta entonces, y eso es tu tarea, eso es como en lo que tú eres especialista, en identificar violencia a temprana edad, a temprano momento, ¿verdad? Antes de que se vuelva, pues, hasta un homicidio, ¿no? Claro. Algo súper grave. Entonces, ¿qué tipo de violencias podemos identificar? O sea, por ejemplo, yo sé que puede ser psicológica, bueno, yo no sé, tú dime, ¿qué tipo de violencias Sí, podemos ver? híjole, es un tema súper vasto Ujú, y que me encanta, pero las formas de violencias más comunes en cualquier sector son las psicológicas, las emocionales, que conllevan un grado de manipulación y de chantaje. Es súper importante este detalle porque si nosotros expresamos en algún momento que estamos siendo víctimas de violencia psicológica o de violencia emocional o de manipulación o de chantaje, pudiésemos estar incluso recibiendo un juicio o nos pueden decir comentarios como, pues no exageres, no mm, es para tanto. ujú, Am, Nada más dile que no y ya. Pero no estamos entendiendo que cuando se trata de violencia, la víctima o la persona que está recibiendo esta agresión se encuentra en una situación emocional de indefensión. Lo que para nosotros es obvio de decir, pues, amiga, amigo, date cuenta, ¿no? O pon ujú, altos o pon límites. Para ellos, esta agresión está siendo completamente devastadora a tal grado de no tener las herramientas suficientes para defenderse a sí mismo y pudiésemos incluso estarlo confundiendo con cotorreo, ¿no? O con ujú, broma. Pero okey, últimamente ha estado circulando muchísimo un video en TikTok de unos niños, ¿no? Con algunos letreros diciendo, si lo que estoy bromeando o lo que estoy cotorreando ofende, lastima, daña, hace que el otro se sienta menos, hace que el otro pierda confianza en sí mismo, hace que el otro disminuya su autoestima, entonces no es un juego, entonces no es una broma. ujú, Entonces estamos hablando de que alguien siendo consciente de que daña, sin importarle lo que la otra persona está pasando, es decir, sin empatía,
busca el aplauso, busca el reconocimiento, busca la atención a costa de hacer sentir a alguien mal, perdón, a costa de hacer sentir mal a alguien más, Ujú. y eso ya es una violencia y una agresión. De ¿Esa hecho, viene siendo psicológica o emocional? psicológica, emocional, Ujú. social, incluso. Okey. Y este tipo de agresión y de violencia siempre incluye un carácter jerárquico, que quiere Mm, decir que a lo mejor el otro es más grande, ujú, o el otro tiene más dinero, o el otro tiene un temperamento o un carácter más fuerte, más dominante, más explosivo, ujú, que el otro tiene condiciones sociales más estables. Y, ujú, y estas condiciones favorables, ¿no? de inequidad lo ponen en una posición superior para poder ejercer algún tipo de violencia, de agresión sobre alguien más. Me encanta siempre poner como este ejemplo, hablando un poquito de violencia escolar, ¿no? ujú, En cualquier tipo de violencia en donde definitivamente sean muy notorias las características de desigualdad. Pero para que una persona pueda humillar o agredir a alguien más en este sector escolar, necesita del aplauso, del reconocimiento de los demás. mm, Me ha tocado muchísimos niños incluso que me han comentado, pues yo no agredo a nadie, yo no molesto a nadie, yo no le quito su torta a nadie, yo no insulto a nadie, pero al final de cuentas son pasivos, si hay una agresión se ríen, claro. lo reconocen, lo aplauden y pudiésemos pensar que no es colaborativo con la agresión, cuando la realidad es que sí. Okey, Sí, a un agresor, hablando específicamente sector escolar, a un agresor se le desarticula en el momento en el que se le retira el aplauso, claro. en el momento en el que se le retira, pues, las palmadas y se pone un límite, ¿no? Un Ujú, alto. Para nosotros es súper importante enseñar a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, la palabra consentimiento. ujú, Es fundamental que cada uno de nosotros aprenda a dar consentimiento al otro de cómo tratarlo, de cómo dirigirse a él, siempre a través del respeto, ¿no? En el okey, momento en el que no marcamos un límite o en el momento en el que no marcamos una línea de respeto, sí. nosotros mismos nos ponemos en una situación de vulnerabilidad. Y ahora, sí es importante que los que nos estén escuchando, si aún emocionalmente no te has sentido fuerte de poner un límite ante la agresión de alguien más, tampoco es tu culpa. Esto Mm, lo quiero decir porque voy a cambiar a lo mejor un poquito de contexto y lo voy a poner en términos de violencia digital. Por ejemplo, en el estado de Morelos, hay un delito que se le conoce como ciberacoso sexual o un delito contra la intimidad para los mayores de edad, ciberacoso sexual para los menores de edad, y es el delito en donde sin consentimiento de la otra persona se distribuyen fotografías íntimas, ¿no? ujú, De alguien más sin su permiso, ¿no? Sin el ujú, consentimiento. Y siempre que atiendo a hombres o a mujeres, porque tengo pues oportunidad y experiencia de atender a ambos sexos, se acercan avergonzados, se acercan temerosos. Cuando ya se les da la información y se les dice, tú fuiste víctima, tú no debes de sentirte avergonzado, exhibieron tu cuerpo, pero la persona que debiese estar avergonzado es la persona que cometió el delito y no solamente avergonzado, sino debe estar consciente que a nivel estatal es un delito que es sancionado con sanción penal y que tú tienes todo el derecho de ir a poner una denuncia ante la fiscalía bajo estos términos. Oye, Glo, entonces, mira, me voy a regresar un poquito a la violencia emocional y psicológica. Cuando alguien te ofende, te agrede mediante una broma y tú te ríes, estás, si así entendí, dime si estoy bien, estás dando consentimiento, ¿no? Y cuando el público se ríe o dice: "Ay, qué gracioso", pero ya es una ofensa directa, ¿no? Es muy diferente echar relajo Ujú. a que ya sea agresión, agresión, agresión disfrazado de broma. Cuando tú te ríes, estás aceptando, ¿estoy bien? O cómo puedes poner un alto para decir: "¿Sabes qué? Esto no me gusta, ya me está ofendiendo, me está lastimando". Y ahorita quiero también tocar un tema acerca de violencia cibernética. Pero bueno, en este tipo de violencia, ¿cómo puedes poner un alto, no? Ahí. Ah, lo primero que hay que entender cuando estamos hablando de un acosador es que Ujú, no es una broma aislada. No es okey. como de, ay, paz, pau, jiji, jaja, y se Ujú, acabó. Cuando estamos hablando de un acosador, es una conducta continua, asediante, hostil,
con afán de herir y lastimar. Y en cuanto la otra persona pone un límite, este agresor trasciende el límite sin importarle lo que la otra persona siente o no. Okey. Evidentemente, como comentábamos al principio, esto comienza de poquito en poquito, Ujú. entre que nos reímos y el agresor se va sintiendo más fuerte, entre que la gozamos y no pongo límites y el agresor se va sintiendo más empoderado, ¿no? Más Ujú. fuerte. Y lo importante aquí es, desde el momento en el que identificamos que ya es una, ya es dos, ya es tres, y podemos identificar con claridad que ya me están agrediendo de manera sutil, Ujú. poner límites tajantes. ¿De qué manera podemos poner límites tajantes? ¿Sabes qué? Aquello que tú dijiste en risa a mí me lastima, te pido por favor que no lo hagas más. Ujú. Pareciera ser incluso hasta exagerado, pero es Ujú. la manera de poner límites, ¿no? Claro, de Hemos una manera tenido seria, o sea, sin seria. reírte, ¿sabes qué? Eso no me parece, Sí, ¿no? y ni siquiera es Ujú. generar otro conflicto, porque Ujú. tampoco es que vayas a ir a bronquearte, ¿no? Una Ujú. violencia no es justificación de generar otra violencia, Okey. pero el diálogo y la comunicación asertiva es lo que ha ayudado a las comunidades a formarse y a fortalecerse en una convivencia sana. Y de acuerdo, por ejemplo, a la ci a no sé si está bien el término, tú corrígeme, a la violencia cibernética, ¿está bien? Sí. El hate, todo este hate que de repente está fuera de control en redes sociales y que tú no te atreverías a decirle lo que le dices a una persona por escrito en redes sociales. O sea, en redes sociales la gente se arma de mucho valor y dice cosas muy ofensivas cuando se ponen de acuerdo para Ujú. tirar hate a alguien, que seguro si ves a esa persona de frente, pues no te atreves a decírselo. Esto podría caracterizarse como ciberviolencia, si así podemos llamarlo, y tendrá alguna penalización o algo así. O sea, es que de repente hay cosas fuera de control, ¿no? Muy fuerte la agresión. ¿Se puede catalogar o todavía no está como catalogado así? En el momento, ahorita, Ujú. está como acoso nada más, Okey. acoso u hostigamiento. Todavía está en proceso. La verdad, yo espero que sea muy pronto, Ujú. porque, por ejemplo, en tema de ciberacoso sexual, es también reciente, no tendrá más de 6 años, Ujú. que se introdujo este término jurídico en el estado de Morelos, y yo espero que ya en estos futuros años, 1 año, 2 años, ya se pueda involucrar, el término de ciberacoso virtual sin término sexual. Ujú. Ahorita está en acoso. Ujú. Y sí es fundamental porque yo, la verdad, siempre estaré a favor de cualquier persona que cometa un delito, apelar a la no tolerancia, Mm. a la no tolerancia. Esto significa tener una cultura de legalidad. Ujú. ¿Qué es legal? ¿Qué no es legal? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Y lo que no puedo hacer y alguien lo transgreda, a eso se le conoce como un delito, que haya una denuncia y una sanción. ¿Por qué? Ujú. Porque la permisibilidad o la falta de justicia que estamos acostumbrados a vivir en México ha dado pie a que muchas personas delincan con la sensación de que nadie me va a hacer nada. Ujú. Si yo hago Sí, como aquí, no hay consecuencias, pues no hay un alto, por así exacto, ¿no? decirlo, ¿no? Y también me hace pensar esto que me decías hace unos momentos, nos decías sobre cuando un acosador o cuando alguien que violenta se siente fuerte, se siente grande, se siente mayor, ¿no? Me hace pensar en las mujeres. Hace muchos años, gracias a Dios cada vez es menos, pero todavía existe. Hace mucho tiempo las mujeres han sido muy oprimidas, ¿no? Pues, puede ser por su fragilidad, ¿no? Por su feminidad o lo que sea, y esta imagen también me viene a la mente de pensar en violencia y ver a un hombre así grandote y violento y, lleno de ira, Ujú. ¿no? Aunque no necesariamente actualmente tiene que venir de parte de un hombre, pero, ¿qué hay para todas aquellas mujeres que nos escuchan, que todavía están pasando? ¿Cómo identificas la violencia en casa? Eso es muy importante. La violencia en el hogar, ¿cómo identificar hasta qué punto, trascendieron las palabras más allá, no? Y se volvió algo ya, incluso hasta llegar a ser peligroso. Igual y aquí podríamos checar un poco el violentómetro del que nos hablabas, y cómo la mujer y por qué la mujer se ha visto tan oprimida en esta época, en estas épocas pasadas y en la actualidad todavía. Sí, sí, fíjate que estadísticamente hablando,
la mujer sí es el sexo mayormente agredido, a lo cual, pues, en ningún momento no me gustaría insinuar nunca, ¿no?, que los hombres no han sido, violentados, ¿no? Al contrario, yo creo que debemos, fortalecer un poquito más ahí, en el sentido de que los hombres se atrevan a denunciar también, porque hemos tenido muchos casos, pero en particular con las mujeres, históricamente o culturalmente en un ambiente mexicano, pues, podemos describir, ¿no?, al típico hombre, ¿no?, que modelo, Ujú, en donde en el mundo se le refleja como a lo mejor tiene una mayor postura de hombría, aquel que tiene muchas mujeres, o ujú, aquel que tiene, mayor fuerza, o que tiene bigote, ¿no? O que es ujú, más musculoso, o más alto, aquel que tiene la voz más firme, o aquel que es más agresivo, ujú, aquel que es más imponente. Ese es el perfil, ¿no?, hegemónico que se maneja en una sociedad mexicana, de un hombre. Entonces, estas características de no fragilidad ha ido permeando, ¿no?, que se torne la agresión, ¿no?, contra las mujeres. Y la pregunta inicial que me hiciste justo en esta intervención se me hizo bien interesante. ¿Cómo identificar en el hogar ujú, si estoy siendo víctima de alguna violencia? En primer lugar, a mí me gustaría mucho hablar acerca de una neurobióloga, ujú, que se me hace muy interesante su interpretación. Ella dice que en el momento en el que sentimos las consecuencias del cortisol correr por nuestro cuerpo, ujú. nos estamos presentando o estamos de frente ante algo que para nosotros resulta invasor o para poner un escudo de protección. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor al llegar a tu hogar tú comienzas a tener sensaciones como nervio, sudoración, Mm, ganas de querer huir, ¿no? Ganas de querer esconderte, sensación de agitación en tu corazón, ¿no? Ansiedad, no poder dormir, no poder comer a causa de que alguien más te esté maltratando o te esté controlando o te esté manipulando. Todos estos para nosotros son indicadores claros de que estás viviendo un grado de violencia. ¿Cuál? mm, Llámese el que sea, pero sí hay un foco rojo que nos indica que hay que poner atención en esa relación o en esa dinámica familiar. ujú. Es súper importante que nosotras y todos los que nos estén escuchando aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Okey. Aprendamos a escuchar incluso, suena raro, ¿no? Pero aprendamos a percibir las sensaciones de nuestro corazón, de nuestro pulso, de nuestra temperatura, Ujú. porque esto nos da señal a nosotros de que algo está pasando dentro de nosotros y que puede estar transgrediendo nuestra paz. Okey. Esto es fundamental. Obviamente, pues, ya que si estamos hablando de una, dinámica súper mega violenta en donde definitivamente ya haya golpes, ese para mí ya es el indicador más alto. Pero la realidad es que desde que tú te encuentras en esta sensación de persecución o de inestabilidad o de sentirse, agobiado en todo momento, ya estamos hablando de que necesitamos alguna intervención profesional, ya sea a través de alguna terapia familiar o ya sea a través de alguna consejería que nos puedan orientar a saber cómo llevar una dinámica relacional sana. Claro, Y sí se puede, sí se puede. Hay familias que han buscado restauración y la han encontrado, pero claro. siempre es fundamental buscar el bien de la vida del ser humano. ¿Cómo podemos identificar la violencia escolar? Porque después de la violencia escolar me quiero pasar al violentómetro, que aplica para todas las violencias, ¿no? ¿Es así? Podemos aplicar el violentómetro en cualquier tipo de violencia. Sí. Entonces, ¿cómo identificamos la violencia escolar y cómo podemos, no solamente defendernos, sino no ser esa persona, no ser el agresor, ¿no? Cómo decir, me estoy pasando, debo de corregir estas acciones también, y cómo podemos identificarlo. Justo en las intervenciones que tenemos en las escuelas, iniciamos hablando de que tenemos esta intervención la vamos a hacer desde dos perspectivas. Primero, Okey. la perspectiva en primera persona. Identificarnos a nosotros como posibles víctimas. Ok, ya estoy escuchando cuáles son las características de la violencia, las identifico sobre mí. Una vez que las identifico sobre mí, me lleno de fortaleza al poder reconocerlas. Una vez que las reconozco, actúo y pido ayuda
en donde tenga posibilidad, ya sea en escuela, en familia, en cualquier espacio en donde me den cobertura. Y esa es la primera de ellas. La Okey. segunda es verlo en tercera persona. Y la verdad es que para mí es fundamental que todos los que escuchen acerca de las violencias lo puedan ver desde esta perspectiva de tercera persona. ¿Y Ujú, esto qué significa? ¿En qué momento yo he sido el agresor? ¿En ujú, qué momento yo he dañado a alguien más? ¿En qué momento, con intención o sin intención, he lastimado el autoestima o la dignidad de la otra persona? Y para mí esta segunda perspectiva es de gente muy inteligente y de gente súper valiente. Es súper difícil reconocer los errores y sobre todo es súper difícil buscar ayuda para mejorar. Pero hay algo conocido como el círculo de la violencia, en donde posiblemente alguien que ha sufrido violencia sea el que la replica. En talleres ujú, yo les he comentado, yo jamás en la vida me atrevería a decir, fulano de tal es un, y ponerle adjetivos, ¿no? ujú. Denostativos acerca de violencia o agresión cuando estamos hablando en un sector escolar, porque posiblemente no sabemos qué está pasando en su hogar. A lo mejor su papá llega alcoholizado y lo golpea, sufrió rechazo de chico, a lo mejor sus primos o alguien a su alrededor lo ha estado lastimando. Y la única manera en la que tiene de subsistir o sobrevivir o salir adelante es buscando formas, o a lo mejor no es su manera, sino es como lo que aprendió y es lo que Mm, ejerce. ujú. Entonces, para mí es súper importante que aquella persona que ha cometido alguna agresión con alguien más sepa que puede sanar, Okey. sepa que puede restaurar, sepa Ujú, que si está acostumbrado a vivir de esa manera, tiene oportunidades de mejorar como ser humano, tiene oportunidades de sanar, tiene oportunidades de reconstruirse, ujú. porque no es ley que un hijo de alcohólico sea alcohólico. Claro. Yo he visto muchísimos hijos de alcohólicos diciendo, yo no quiero ser o yo no quiero ejercer violencia como la viví, yo no quiero ejercer agresión como yo la viví, yo no quiero que mis hijos estén en las condiciones que yo viví, busco sanar, busco reconstruirme, busco ser mejor y son hombres o mujeres funcionales, modelo, ¿no? Ujú, Entonces, en el momento en el que identificamos que nosotros hemos sido los agresores, no hundirnos en la vergüenza o en la culpa, ujú. sino buscar restaurarnos y sanar, es fundamental. En la escuela, entonces, como niños, como adolescentes, ¿cómo decimos? Bueno, creo que debo poner un límite. Cuando, ¿qué características o qué indicadores tengo que decir? Esto tiene que parar, tengo que ir con mis maestros, contarles, o cómo podemos vivir la experiencia de la violencia escolar así en palabras bien prácticas. Am, Ujú, Desde niños, en el consejo, hemos trabajado con fortalecerles, dándoles herramientas. Por okey. ejemplo, a los niños con una botarga, Ujú, en tema de prevención de abuso sexual infantil, les hacemos una dinámica que es poner las manos al frente, ujú, cruzarlos y decir, no me toques. ujú, Y hacerlo que lo repitan con convicción varias veces. Esto va haciendo que el niño vaya sintiendo confianza de rechazar un tocamiento y que en okey, el momento en el que le pase pueda poner un límite. ujú, Entonces, la repetición de poner límites nos va llenando de fortaleza. Ya okey, que estamos hablando en un sector de primaria o de secundaria, es fundamental que constantemente aprendan a decir que no de manera respetuosa y que aprendan a respetar los no de los demás. ujú, Un no en concreto podría decir, no me gusta, no me parece, no me siento bien, ujú, como primera instancia, complementando con la acción, con okey, lo que dijiste, con lo que hiciste, con cómo me trataste y complementar ahí con la necesidad o con una solicitud. Te pido, por favor, que no lo vuelvas a hacer. ujú, Entonces, esos elementos son súper importantes para poner un límite y pareciera ser fácil, pareciera ser sencillo, pero esto trabajarlo en nuestros niños desde edad temprana es ujú, fundamental, porque incluso habemos adultos que aún no se nos ha enseñado a tener una estructura de sana convivencia o de ujú, comunicación asertiva, que ujú, este ya es otro tema ujú, completamente enorme, ¿no? Pero en ujú, grandes rasgos, en la comunicación asertiva se busca puntualizar
alguna necesidad insatisfecha que nos esté dañando, am, y hacer una solicitud Ujú. de cambio de comportamiento hacia la otra persona, exponiendo cuáles son nuestras necesidades. Entonces, tener el valor y decir: "Esto no me parece, no me digas estas palabras, no me trates de esa manera", y seguro la respuesta puede ser burla, ¿no? Y cuando veamos una respuesta negativa de parte del agresor, es ir con las autoridades, ¿no? No sé, el maestro, el director, alguien que esté a cargo, y expresarlo, ¿no? Con valentía, porque no sé cuál será la razón, no lo sé, a ver si me puedes ayudar, por la que callamos mucho tiempo hasta que ya se vuelve algo que ya, no sé, estamos a punto de explotar, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, aguantas el bullying y de repente cuando ya no puedes más es cuando lo dices, pero ya estás muy afectado. Entonces, ¿por qué callamos? Número uno. Y número 2, hacer también conciencia en las autoridades, ¿no? En los maestros, los directores, cómo poder ayudar a los pequeños que se expresan y se quejan de bullying. Sí, precisamente no Ujú, pedimos ayuda, porque cuando pedimos ayuda es reconocer que tenemos un problema, es ujú, reconocer y decirle a alguien más que algo nos está lastimando. Y para el ser humano es súper difícil abrir su corazón, ¿no? ujú, Ahora imagínate que alguno de ellos o de ellas abren su corazón, te cuentan su problema y son ignorados. ujú. O abren su corazón, te cuentan su problema y en vez de recibir apoyo, son señalados. Ay, no aguantas nada. Ay, deberías de ser más y un sinfín de palabras que siguen siendo agresión para ellos Mm, en esa situación, ¿no? Entonces, lo principal es, ya seas niño, niña en sector escolar, ya seas mujer en sector familiar, ya seas hombre en sector familiar o social, en el momento en el que tú estés siendo víctima de alguna violencia, pide ayuda. Pedir ayuda es súper liberador, es ujú. acercarte a alguien de confianza al que le puedas expresar lo que te está pasando y puedan hacer algo para cobijarte. Y ya con toda la información que tenemos, que hemos recibido de parte de GLO, acerca de los diferentes tipos de violencia, me gustaría enfocarnos en la violencia familiar, en la violencia en el hogar. Te vamos a dar una herramienta aquí, si tú estás escuchando a través del radio, puedes buscar en internet, violentómetro, ¿no es así? En el hogar, puede ser, porque hay varios tipos de Sí, violentómetros, pero puedes buscarlo así en Internet, o puedes ir rápidamente a YouTube, buscar este episodio de la tercera temporada de Hola Iglesia, para poder verlo, porque lo vamos a poner aquí en pantalla. Entonces, Glo, ¿cómo podemos identificar la violencia en el hogar, la violencia especialmente a las mujeres o en el hogar? ¿Qué es lo que nos da? ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen: "Ten cuidado"? sí, lo principal es que antes de iniciar en este violentómetro, que sepamos que el violentómetro no es temporal, pero sí es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que en cada nivel vayan a pasar 1 o 2 años de ley. Han habido ocasiones en las que de tener conductas de nivel amarillo en un ataque de ira, ¿no? O por influencia de alguna sustancia, han llegado hasta golpes e incluso hasta asesinato. Entonces, todos los que nos están oyendo aquí, es importante nada más que se entienda que es una referencia y no quiere decir que si estamos en el amarillo ya la libramos, sino Ujú, que debemos de tener atención y alerta. Las principales características de un inicio de una violencia invisibilizada como una violencia psicológica o una violencia emocional es que te dejen de hablar, ¿no? Que te ignoren, que te hagan de lado, que te ofendan constantemente, que hagan bromas hirientes o con una sensación de dominio o de control, usando la fuerza corporal, perdón, y humillándote delante de los demás, que te comiencen a chantajear, si no haces esto, aquello, si no haces aquello, esto, que te comiencen a revisar las redes sociales. Gente ha pensado que revisarle al otro las redes sociales es sinónimo de confianza o es sinónimo de amor y no es así. Cuando es una obligación o cuando se te está forzando a mostrar tus redes virtuales porque la otra persona necesita seguridad en sí mismo y si no se las enseñas, te agrede, eso ya es un indicador de una violencia. Que te comiencen a engañar
o a decir mentiras o incluso a tomar tus objetos personales y no devolvértelos, ¿no? Como por ejemplo tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pasaporte o algún documento oficial, nada más porque no estás haciendo lo que la otra persona quiere o con motivo o con afán de dominarte o de controlarte. Estamos hablando de un claro y serio indicador de que estás siendo víctima de una violencia, así también como intimidaciones. Las intimidaciones tienen que ver una vez más con esta condición jerárquica de yo soy más, yo tengo más fuerza, yo tengo más poder, sea cual sea, ya sea física o en cuanto a influencias, en cuanto a poder o en cuanto a autoridad. Y si no haces esto, va a haber esta sanción. O si no haces esto, ya no vas a poder hacer esto. O si no haces aquí, ya no vas a poder hacer allá. Ok. Am, el ridiculizar en las relaciones personales, una vez más, se puede considerar como juego o como cotorreo, pero no es más que poner en una posición de humillación a alguien más para el agresor recibir aplauso. Este sería el primer nivel. Este sería el nivel de cuidado en donde se les anima a pedir ayuda, alguna atención psicológica, alguna asesoría, alguna consejería, porque justo en este nivel aún estamos a tiempo de comenzar a aprender, uno como víctima, a poner límites, Ujú. a saber en dónde es necesario retirarnos y en dónde es necesario decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Justo esto lo comento porque hemos estado platicando de que el violentómetro se desarrolla, ¿no? En Ujú. muchas áreas y, por ejemplo, en el ambiente escolar, Ujú. pudiésemos estar pensando que estas características solamente se viven en violencia familiar, Ujú. pero he visto dinámicas de amigos y de amigas llevándose de una manera violenta y agresiva emocionalmente, en donde con tal de ser incluidos en el círculo lo permiten. Claro. Una vez que estamos hablando entonces de este primer nivel y que ya reconocimos que necesitamos ayuda, eh, podemos acercarnos a alguien más y solicitarla. En el siguiente nivel ya es un reacciona. En este reacciona, ya a la persona agresora se le acabaron todas sus herramientas de manipulación emocional y de chantaje y la víctima, vamos a decirle entre comillas, ya agarró callo, ¿no? Ya sabe poner límites, ya sabe poner altos. Una de las características del agresor es que siempre va a buscar herramientas de dominio y cuando unas ya no le sean suficientes, buscar unas más agresivas. Este segundo nivel es prohibir o controlar dinero, prohibir o controlar lugares, prohibir o controlar incluso actividades, actividades que pueden darte paz o que pueden darte vida o libertad. Una persona agresora busca alejarte de todo aquello que te llena de fuerza y que te empodera para llevarte a una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, nos ha pasado mucho en violencia familiar que el agresor te prohíbe juntarte con tu familia y con tus amigos porque, entre comillas, te llenan la cabeza de ideas. Y lo que buscan es alejarte de tu círculo de apoyo, de tu red de apoyo, y una vez que te alejan, una vez más, eres presa fácil. Am, Comienza la destrucción de artículos personales, ¿no? Esta imposición corporal de incluso físicamente levantar los hombros y comenzar a destruir objetos para hacer que la persona se haga pequeña, ¿no? Y una vez más volver a tener ese dominio, es lo que ocurre en esta sección. Caricias agresivas en público y a estas hay que prestarles mucha atención porque pareciera que es una caricia, que es un halago, que es un abrazo, cuando en realidad la intención de la persona agresora es someter al otro, hacerle sentir que él controla o que ella controla, que domina, que tiene las características para oprimirlo. Y por último, ya sería el tercer nivel. En estos dos primeros niveles, lo importante a resaltar es que pareciera ser que si los expresamos o si pedimos ayuda, nadie nos va a hacer caso. Porque en teoría, pues estamos familiarizados con estas conductas. No pasa nada, aguanta, va a cambiar. Y aquí me gustaría hacer como un paréntesis de un libro de violencia que leí hace algún tiempo y decía que la esperanza
es muchas veces aquello que impulsa la agresión, ¿no? Va a cambiar, te va a dejar de golpear, te va a dejar de maltratar. Obviamente siempre esperamos que la persona sane y se restaure, pero hay ocasiones en las que si no pedimos ayuda, nunca vamos a entrar en este proceso de restauración y únicamente omitirlo en vez de ayudar a la persona a restaurarse y a sanar, nos va a hacer entrar en esta dinámica, en este violentómetro y que la violencia siga avanzando. Am, el último nivel, pues ya estamos un poquito más familiarizados con este tipo de violencia, que es las cachetadas, golpes, patadas, golpes con objetos, ¿no? Botellazos, incluso violaciones dentro de un matrimonio pudiese ser. Amenazas de muerte, mutilaciones, amenazas con armas y asesinato. Este último nivel para cada uno de nosotros resulta más claro e incluso en el momento en el que los voy leyendo, uno pudiese pensar que denuncie, que denuncie. Y la realidad es que difícilmente se nos ha enseñado esta cultura de denuncia, ya en donde la vida del ser humano está al borde del peligro y puede haber una muerte de por medio. Hasta ese entonces es donde se nos prende el foco de denunciar o de pedir ayuda. Por eso es que en este lugar siempre nosotros como preventores, como preventólogos, les decimos, desde el cuidado necesitamos hacer algo. Desde el cuidado todavía hay una esperanza. Desde el cuidado todavía, si hay voluntad y si hay deseo de cambiar, podemos entrar en este proceso de ayuda con convicción para poder mejorar como personas. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, las personas que nos escuchan, si ya están en el tercer nivel y no se han atrevido a denunciar, ¿a qué institución tienen que acercarse? ¿Cómo es llegar y decir, necesito ayuda? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, una vez que ya estás en este tercer nivel y que ya no tienes ninguna duda de que estás siendo víctima de violencia, lo principal es acercarte a la fiscalía. Específicamente cuando estamos hablando de violencia familiar, es a Centro de Justicia para las Mujeres. Okey. Ahí específicamente tratan asuntos de violencia familiar, porque si vamos a la Fiscalía General, Ujú. nos van a dirigir a la Fiscalía de Atención de Centro de Justicia para las Mujeres. Okey. Entonces, para que no se den vueltas, definitivamente diríjanse, que es aquí en Morelos Sur. Ujú. Voy a dejarles la ubicación específica para que puedan acercarse. Nos hemos topado con muchos retos en el momento de la denuncia, ya que están ahí, ¿no? Existe esta convicción por parte del agresor de ya voy a cambiar aquí y allá, y así vienen por 10 años, ¿no? Ujú. Así vienen por 5 años, así vienen por periodos prolongados. Entonces, cuando llegan, pasan a una primera intervención en donde les atiende una psicóloga que les da un acompañamiento. Ujú. Y si en algún momento buscan retractarse o continuar, esta psicóloga les da ese acompañamiento respetuoso en donde no se les obliga, pero también existe esta contención en donde se les brinda la información de cuáles serían los beneficios de denunciar para Claro. su protección, no para el ataque al agresor, para su protección. Entonces, Centro de Justicia para las Mujeres en sentido de violencia familiar es el lugar Ujú. idóneo para levantar una denuncia. Hemos visto diferentes tipos de violencia a través de a lo largo de este programa, y creo que ya llegar a un nivel tan alto, ninguna persona debería sufrir violencia, primero que nada. Dios nos dice en la Biblia que nos soportemos los unos a los otros, que seamos amables con los demás, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros enemigos, y nadie debería sufrir violencia y mucho menos poner en riesgo su vida. Así que la invitación está ahí a pedir ayuda, primero que nada, hablar con alguien que pueda brindarte la ayuda y si el caso traspasó los límites, acercarte con las autoridades correspondientes. Me llama mucho la atención, cuando hablaste acerca de cambiar. Yo creo mucho, en el cambio de las personas. Así como hace unos años, no somos los mismos ahora que hace algunos años, ni para bien ni para mal, ¿no? Porque hemos cambiado, para bien. Creo que cada año que pasa, recibimos
aprendizaje y Dios nos dota de muchas cosas para poder cambiar. Si tú has sufrido violencia o has sido el agresor, desde la perspectiva en la que lo estamos viendo, creo firmemente, Glo, como dice la palabra del Señor, Él es un Dios perdonador y Él es un Dios bueno y de misericordias. Entonces, creo mucho en el arrepentimiento y que Dios puede cambiar y transformar a las personas. Si tú has sido agresor, no tienes más que acercarte a Dios y decirle: Dios, perdóname por mis acciones, ayúdame a cambiar, quiero realmente ser una nueva persona. Y esto se puede lograr muy fácil, lo nada más es platicar así como estamos tú y yo platicando con Dios, ¿no? Y Ujú. pedirle ayuda a Dios si tú has sido ese agresor y si tú te has visto del otro lado, del lado de la víctima y necesitas también hablar con Dios y pedirle la fuerza para poder perdonar. Perdonar no significa que vas a permanecer en esa situación, ni que vas a tener que aguantar. Significa que vas a perdonar a la persona y sí, darle una oportunidad, pues podría ser, pero también puedes alejarte. Y Dios es un Dios tan bueno que Él cuida de ti. Su voluntad no es que padezcas violencia ni que estés oprimido, oprimida, ¿no? En cualquiera que sea el sector en el que puedes estar viviendo violencia. Su voluntad es que seas feliz, que vivas una vida plena y la palabra de Dios dice que vivas una vida en abundancia. Así que me gustaría, Glo, que pudiéramos orar por todas las personas que nos escuchan, que nos ven, para poder guiarles hacia ese perdón, ¿no? Perdonar a las personas que nos han dañado, que nos han ofendido, que nos han violentado y también pedir perdón, también reconocer, ¿no? Porque a veces se ha salido de nuestras manos a lo mejor como algo sencillo, ¿no? Como Ujú. ignorar, como hacer bromas hirientes, O también dañar sin querer, ¿no? sí, sin querer se ha salido de nuestras manos y hemos ofendido, también saber pedir perdón a los demás. Así que si gustas, vamos a hacer una oración donde puedes tú decirle a Dios: "Ven a mi vida, ayúdame, cámbiame, ayúdame a perdonar". Di estas palabras después de mí: "Señor Jesús, en este día quiero pedirte perdón primeramente si he ofendido a alguien, si te he ofendido a ti. Señor, perdóname, cámbiame, transforma mi corazón. Quiero ser una nueva persona. Y ayúdame también a perdonar a los que me han dañado, a los que me han ofendido. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y vivas en él, seas mi guía, seas mi consejero, seas mi amigo y estés conmigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén". Así que queremos darles un último consejo, Glo. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Si han sentido alguna duda durante este episodio, han dicho: "A lo mejor yo he padecido violencia", ¿qué consejo le darías a esas personas ya ahora con Jesús en su corazón, diciendo: "Bueno, soy una persona nueva, soy una persona perdonadora"? ¿Qué consejo le darías para seguir adelante y poder también poner ciertos límites? Sí, si alguna vez has recibido alguna agresión, recuerda que perdonar trae libertad, Mm, que perdonar sana incluso enfermedades físicas así es. y que el perdón no radica en que la persona agresora lo merezca, sino que el perdón radica en que Jesús nos perdonó a nosotros y nos ha dado libertad en nuestros corazones, nos ha dado sanidad. En Él podemos ser libres y de lo más profundo de nuestras dolencias nos puede sacar adelante. Y así como lo puede hacer con nosotros, lo puede hacer con alguien más. Entonces, en el momento en el que soltamos a la persona y nos enfocamos en mejorar nosotros mismos, mejorar nuestros pensamientos, mejorar nuestro corazón, mejorar y prestar atención en lo que leemos, lo que escuchamos o lo que vemos, nuestro alrededor comienza a cambiar. Ya en segundo sentido, si la persona que ha dañado, no solamente sin querer, sino con intención dolosa de dañar, y que el día de hoy este pequeño tiempo les abrió los ojos, la perspectiva, el entendimiento de que eso es violencia, hay nuevas oportunidades para ti.
Ujú. Hay nuevas oportunidades, Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero se necesita mucho valor, mucho compromiso y tener la decisión firme de entregarle la vida a Jesucristo de manera plena, no a medias, no por conveniencia, no por mejorar esta situación, sino por honrarle. Y una vez que tenemos esa perspectiva en nosotros, poco a poco las palabras de Jesús van a ir entrando en nuestro corazón, van a ir sanando nuestro pasado y al momento de sanar nuestro pasado, van a restaurar nuestro presente, van a restaurar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones incluso, y vas a comenzar a sentir de manera real cómo los ataques de ira, los ataques de ansiedad, los ataques de enojo, los puedes dejar delante de la presencia de Dios y no explotarlos o no derivarlos sobre alguien más. Entonces, es importante que ambos puedan reconocerse como merecedores de la gracia de Dios. Qué interesante y qué bonito episodio hemos tenido contigo en compañía de Gloria. Gracias por estar con nosotros, Glo. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes y queremos invitar a toda nuestra audiencia que vaya y revise los demás episodios de Hola Iglesia. Todos son especiales y todos están hechos pensando en ti y cómo ayudarte. No te pierdas ninguno de nuestros episodios y nos vemos la próxima en Hola Iglesia.